Hola, vamos a hablar de un componente muy interesante que corresponde a la combinación de la insuficiencia cardíaca y el uso de los inhibidores de SGLT2. Yo recuerdo, y para los que comparten la historia un poquito y están asimilados con relacionados con estas fotos, hay que algunas combinaciones que son muy peligrosas y la diabetes y la insuficiencia cardíaca son componentes muy peligrosos. Pero hoy cada vez hemos visto que hemos encontrado mejores relaciones entre ellos. Lo que ya sabemos previamente es que la diabetes y el corazón tienen una relación muy cercana. No solo porque la diabetes hace parte de un factor de riesgo para la producción de infarto de miocardio, a la vez que puede favorecer o permitir la perpetuación de la hipertensión, la glucotoxicidad, la combinación con la lipidemia para la formación de aterosclerosis, sino que ya desde el estudio de Interheart nos habíamos dado cuenta que la diabetes era uno de los principales factores de riesgo para padecer de un infarto agudo de miocardio. Pero recientemente hemos ido entendiendo la diabetes como una causa y efecto. Sí, habíamos visto que no solamente el paciente tenía que tener enfermedad aterosclerótica e insuficiencia cardíaca derivado de la diabetes, sino que la diabetes era capaz de dañar el músculo cardíaco. ¿De qué punto? Desde que habíamos notado que los diabéticos tenían mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca que aquellos pacientes que no eran diabéticos. Existe una clara relación entre la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Miremoslo desde las prevalencias. El 6% de la población mundial tiene diabetes y el 1 a 2% de la población mundial tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, del 9 al 22% de la población diabética tiene insuficiencia cardíaca y del 20 al 45% de la población con insuficiencia cardíaca tiene diabetes. Son relaciones que aumentan en prevalencia cuando están conjuntos. Y esto ya lo veníamos viendo desde todos los estudios clínicos donde la prevalencia de diabetes era por encima al menos del 20-25%. Era una incidencia más alta en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y que progresaba aumentando la incidencia en los 3 años después del diagnóstico y tenían peores desenlaces. Un subestudio del ensayo Paradigm de sacubitril valsartán nos demostró que solamente el 26% de la población de este estudio de insuficiencia cardíaca era normoglicémico. Los otros tenían o prediabetes o tenían una diabetes no diagnosticada o ya tenían diabetes. Y no respeta el tipo de insuficiencia cardíaca. Son iguales si es con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección preservada. La cardiomiopatía diabética es una enfermedad bastante interesante desde el punto de vista fisiopatológico porque aborda la mitocondria como tal. Y es que la hiperglicemia, la activación del sistema renina-angiotensina, los productos de glicosilación avanzada, van llevando a que se produzca una rigidez miocárdica importante y una disfunción miocárdica per se. Y adicionalmente hay una inadecuada utilización del combustible energético de la mitocondria, en el cual hay un exceso de aporte y una baja demanda, y esto permite la acumulación de algunos materiales inadecuados que posteriormente producen bastante disfunción celular. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Pues la diabetes ha tenido una progresión bastante interesante en el cual hasta el 2008 pensábamos que toda la teoría del tratamiento era glucocéntrica con unos muy malos resultados clínicos. Pero cuando los pacientes los tratamos desde el punto de vista de prevención cardiovascular, bajamos la presión arterial, bajamos los lípidos y usamos medicamentos antidiabéticos que tienen no solamente seguridad, sino eficacia, vemos la cosa desde un punto de vista cardiocéntrico, donde todas estas componentes del tratamiento están influyendo directamente en la morbimortalidad. Como se los mencioné previamente, los tratamientos de los pacientes no reducían eventos cardiovasculares mayores. Por lo tanto, era muy desmotivante que ni los tratamientos como metformina, sulfonilúreas, insulinas, determinaran o redujeran un evento cardiovascular mayor a lo largo del tiempo. Entonces, estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa aparecen como una estrategia alternativa y que tienen unos beneficios fisiopatológicos supremamente interesantes. El principio es que hay un cambio del metabolismo o el sustrato energético. Cambiamos glucosa
por cuerpos cetónicos, que son mucho mejor utilizados por el corazón. Producen mayor ATP con mejor rendimiento energético. Aparte de eso, sus propiedades fisiopatológicas le permiten al corazón reducir su poscarga, reducir su precarga y reducir el estrés de la pared. Y adicionalmente hay un efecto renal que promueve la diuresis, la natriuresis y la glucosuria. Es un tratamiento que no baja el azúcar, elimina el azúcar a través del riñón. Entonces, estos inhibidores de SGLT2 tienen un efecto inicial en una fase aguda en el cual obtienen un efecto hemodinámico y después de un poco de uso de años tienen un efecto metabólico que determina la protección renal y cardiovascular. En el año 2015 se publica el ensayo EMPA-REG Outcome, que es el uso de empagliflozina en pacientes con diabetes y desenlaces cardiovasculares. Y las dos dosis utilizadas de 10 y 25 miligramos tenían un punto muy importante y la reducción de la aparición de insuficiencia cardíaca en más de un 35%. ¿Y esto por qué se explica? Porque promueve la natriuresis, promueve la diuresis osmótica, inhibe el intercambiador de sodio hidrógeno a nivel mitocondrial, que es un importante regulador del metabolismo energético a nivel celular, reduce la masa miocárdica, mejora la función sistodiastólica, reduce las presiones de llenado ventricular, mejora las células progenitoras miocárdicas proangiogénicas, incrementa la eritropoyetina. Esto es uno de los efectos por cuales los pacientes mejoran el hematocrito, mejora la función endotelial. En general tienen un gran grupo de efectos que digamos que son de los retazos que hemos podido obtener desde el punto de vista de desenlaces, pero que todavía no hemos conocido la piedra angular del por qué son tan buenos medicamentos para prevenir eventos cardiovasculares. ¿Cuáles son los pacientes que hoy con diabetes están indicados para el uso en los pacientes con enfermedad cardiovascular? Todo aquel diabético con alto riesgo cardiovascular que ya esté en tratamiento con metformina, o aquellos pacientes que estén por debajo de la meta de hemoglobina glicosilada como adición, o aquellos que estén por encima, los cuales nosotros necesitemos dar el tratamiento. Recuerden que tener un paciente en meta de hemoglobina glicosilada con otra terapia versus iniciar un inhibidor de SGLT2 que reduce eventos cardiovasculares motiva mucho a su sustitución. Podemos utilizar canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina, de acuerdo al sitio donde ustedes se encuentren disponible. En nuestro país solamente tenemos disponible la empagliflozina y la dapagliflozina con una dosis inicial de 5 miligramos para la dapa y de 10 miligramos para la empagliflozina. Y pueden combinarse con metformina. Tener en cuenta el estado hemodinámico, el estado volímico del paciente y tener en cuenta la tasa de filtración previo al uso del paciente. Recuerden que los pacientes pueden tener algunas complicaciones como infecciones o balanitis, lo cual la higiene genital es importante porque recuerden que estamos botando azúcar, la hipotensión ortostática, el examen regular de los pies para evitar la aparición de úlceras o amputaciones de pequeños dedos y estudiar o enseñar mucho los síntomas de cetoacidosis, que es una de las complicaciones del tratamiento de estos pacientes. Entonces, en la exploración de los pacientes para el uso de inhibidores de SGLT2 e insuficiencia cardíaca sin diabetes, pues nosotros podemos extrapolar los beneficios que obteníamos de los pacientes diabéticos, la natriuresis, la glucosuria y los efectos metabólicos del incremento de los cuerpos cetónicos, los eventos cardiovasculares reducidos, independientemente de la reducción de los niveles de glucosa, mejorar la disfunción endotelial, etc. Hoy en día hay muchos estudios en curso con respecto a los pacientes enfocados en los problemas cardiovasculares y hemos entendido que deben aparecer cada vez más estudios en insuficiencia cardíaca. Ya sabíamos del estudio EMPA-REG y del uso de la empagliflozina, que usarla reducía la muerte cardiovascular o por insuficiencia cardíaca hasta en un 34%, reducía en un 35% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero estos eran estudios en diabetes, donde los desenlaces no son los mismos que en insuficiencia cardíaca. Pero si ustedes observan, tempranamente había una amplitud de las curvas, se separaban rápidamente y consideramos nosotros los que creemos en estas moléculas de que es derivada del efecto hemodinámico de los inhibidores de SGLT2.
en términos de la reducción de la hospitalización y muerte cardiovascular, y son explicados por estos eventos. Estamos cambiando el combustible energético por hidroxibutirato. Esto tiene un efecto sobre la mitocondria, la producción de radicales libres de oxígeno, disminuir la actividad catabólica y aumentar los mTOR, lo cual esto se traduce en una disminución de la hipertrofia y la disfunción miocárdica. Hay una influencia en la reducción interesante de todos los metabolitos o la metabolómica de aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, como el uso de estos medicamentos reducen estos metabolitos de algunos identificados que pueden llegar a ser 1269 a reducirlos a 162 bajo tratamiento. Entonces, hay un cambio en el paradigma de lo que ya sabemos. Un tratamiento establecido para los pacientes diabéticos en los cuales se previene la insuficiencia cardíaca en los tratados con enfermedad de alto riesgo, al considerar el futuro presente de que estos medicamentos puedan beneficiar a los pacientes que no tienen diabetes. Y la respuesta se obtuvo en el mes de septiembre, cuando se presentó el ensayo DAPA-HF con respecto al uso de la dapagliflozina en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida. Con una reducción del desenlace primario de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 26%. Estamos presentando desenlaces clínicos en insuficiencia cardíaca en un grupo de pacientes que no tenían diabetes. Cambia completamente el paradigma terapéutico de lo que estamos haciendo hoy en los pacientes con esta enfermedad. Ahora, ustedes observen lo que hemos sido en términos de reducción acumulativa de eventos cardiovasculares, como la adición de betabloqueadores, la reducción con los inhibidores de neprilicina asociado a un ARA2 como el sacubitril/valsartán, la antagonista de aldosterona y los inhibidores de CGLT2, cómo hemos logrado reducir del 35% de la mortalidad de 2 años a un 9.5% con el uso de todas estas terapias. Estamos bajando cerca de 73% de la del riesgo relativo de muerte, un 25% de mortalidad, con un NT de 3.9%. Tenemos que tratar 3.9 pacientes para reducir un evento cardiovascular, una evidencia sustancialmente consistente, sólida y robusta para el uso en todos nuestros pacientes. Las guías de 2016 ya lo venían anticipando. Estos inhibidores del CGLT2 deben utilizarse o considerarse en los pacientes que tengan diabetes tipo 2 en orden de prevenir o retrasar el inicio y prolongar su vida. Recuerden, estamos esperando que aparezcan unas nuevas guías de insuficiencia cardíaca que ya nos soporten como el cuarta línea de tratamiento después del inhibidor de neprilicina, el sacubitril/valsartán, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, entrarían los inhibidores de SGLT2. En conclusión, la diabetes obviamente se asocia a un mayor riesgo cardiovascular y la reducción de la glucosa no es una estrategia exitosa para prevenir o tratar la insuficiencia cardíaca. El pronóstico del paciente diabético empeora marcadamente apenas desarrolla los síntomas. Ya sabemos que la empagliflozina redujo significativamente todos estos eventos en aquellos que tenían ICC o no la tenían, y que ya podemos considerarla como tratamiento en los pacientes no diabéticos. Muchísimas gracias.